Saludos queridos amigos. Sean bienvenidos a Megalodon. En el día de hoy veremos psicofonías. Quédate en Megalodon. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica, son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía, término acuñado por el divulgador germán de Argumosa, ya que no prejuzga la causa del fenómeno, que por entonces en el ámbito académico parapsicológico se pensaba que era solo el producto de la mente inconsciente o subconsciente de las personas. Según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces masculinas, femeninas, juveniles, seniles e infantiles, que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según sus estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa y también sonidos musicales. Estos registros suelen ser explicados racionalmente como resultado de pareidolia, apofenia, encontrar significados en hechos insignificantes, o simplemente fraudes por la ciencia. Los representantes de la investigación parapsicológica admiten el efecto objetivo descrito, reconociendo, sin embargo, que en cuanto a su causa o causas, disponen solamente de hipótesis más o menos fundadas. Existen casi tantas hipótesis que tratan de explicar el origen de las psicofonías como investigadores, aunque hay algunas más aceptadas que otras. En 1982, Sarah Stead fundó la Asociación Americana de Fenómenos de Voz Electrónica, AEP, en Severna Park, Maryland, una organización sin ánimo de lucro con el propósito de promover la investigación de las ED y la enseñanza de métodos estandarizados para su experimentación. Stead comenzó sus experimentaciones en 1976, y aseguró haber realizado cientos de grabaciones de mensajes de amigos fallecidos, parientes y otras personas, incluyendo a Konstantin Raudive, Beethoven, un farolero de Filadelfia del siglo XVIII, y de extraterrestres que especuló que provenían de otros planetas o dimensiones. Una famosa incidencia en el campo de la IC se produjo cuando la imagen de Friedrich Jurgenson, cuyo funeral se celebró ese día, apareció en la televisión de la casa de un amigo, que había sintonizado a propósito un canal libre. Los investigadores de la IC también experimentan con bucles de retroalimentación a través de televisores y cámaras de video, con el llamado efecto Droste, obteniendo a lo que se conoce como psicoimágenes. En 1979, el parapsicólogo de Scott Rogo relató un supuesto fenómeno paranormal en el que recibió un sencillo, breve y corto mensaje en llamadas a través del teléfono de supuestos espíritus de parientes fallecidos, amigos, incluso extraños.
A continuación, presentamos algunas de las psicofonías más famosas y escalofriantes. Esta es considerada la primera psicofonía de la historia. Fue grabada por un hombre sueco llamado Fredrik Jurgenson. El personaje logró grabar algo impresionante en los años 50. Se encontraba grabando el sonido de la naturaleza y allí, al revisar el audio, pudo escuchar la voz de una mujer. Al parecer su madre fallecida. Ella le hablaba diciéndole: Fredrik, mi pequeño Fredrik, ¿puedes escucharme? Escuchemos el audio. En este audio, pasa algo escalofriante. Pasó en una emisora, allí se encontraban hablando sobre las psicofonías, y de repente se escucha la voz de una mujer elogiando en apariencia a uno de los presentes. Su voz decía: ¡qué alumno! No existía una mujer presente en ese set, o por lo menos, eso se pensaba. Escuchemos el audio. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Rowdy Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. Magnífico. Da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una... En este audio, se escucha la voz de lo que parece ser una niña, o mujer de voz delicada, diciendo: tengo miedo. Algo desconocido en el lugar donde se encontraba creaba temor. Escuchemos. En el siguiente audio, podremos escuchar la voz aterradora de una mujer anciana. La dueña de la casa se daba cuenta que en la contestadora de su teléfono tenía un mensaje. Al revisarlo, una voz enfurecida le gritaba 3 veces la palabra furcia, palabra utilizada para tratar a una mujer como mujer de la calle. Por no decir otra cosa, escuchemos el audio. El siguiente audio fue grabado por un investigador llamado Sinesio Gardel. La realizó en una casa abandonada. En el audio, se puede escuchar la voz de una mujer preguntando con temor: ¿y yo qué hago aquí? Escuchemos. La siguiente grabación fue realizada por los investigadores Enrique Muros y Santiago Vázquez. En el momento de grabar, preguntan: ¿quiénes son los autores de las voces que se escuchaban en aquella casa? La respuesta fue aterradora. Una voz respondió diciendo: estamos del otro lado de los muertos. Escuchemos. La siguiente grabación también es aterradora.
fue grabada en una casa espantosa, conocida como la casa de la mano cortada. Allí, se logró grabar la voz de lo que parece ser una niña que decía, mamá. Frío. Miedo. Escuchemos. El audio a continuación fue grabada por el investigador Sinesio Gardel. El investigador pregunta qué son las voces que se escuchaban. Allí, la voz de una mujer respondía diciendo: adimensional. Es adimensional. Escuchemos. La siguiente grabación se obtuvieron en el Palacio de Linares, en España. Allí se lograron grabar dos voces de dos mujeres. Al parecer, madre e hija. La historia cuenta que en dicho palacio, una pareja había asesinado a su propia hija, para poder ocultar la relación que ambos tenían. En la grabación se escucha la voz de una niña diciendo: mamá. Mamá. No tengo mamá. Luego la voz de la que sería su madre respondiendo: mi hija Raimunda. Nunca oí decir mamá. Escuchemos. La siguiente grabación es considerada la más aterradora. Fue grabada por el investigador Germán de Argumosa, en Madrid, España, en horas de la noche. Es con la psicofonía más larga, cuya duración llega a los 10 minutos, de los cuales el investigador solo deja escuchar 3 minutos, considerando que el resto es demasiado aterrador. Escuchemos.
En 1997, Baruch Simmons, del Departamento de Psicología de la Universidad de Western Ontario, realizó una serie de experimentos utilizando los métodos del investigador Konstantin Raudive y del investigador Enid Mark Mackey como guía. Una radio estaba sintonizada en una frecuencia vacía, y más de 81 sesiones con un total de 60 horas y 11 minutos de grabaciones se recogieron. Durante las grabaciones, en silencio, trató de hacer contacto verbal con las posibles entidades productoras de la SIP. Baruch declaró que consiguió grabar varias incursiones que sonaban como voces, pero que eran escasas, demasiado al azar y abiertas a la interpretación, como para representar datos viables. Concluyó: si bien hemos conseguido replicar el fenómeno de la SEP en cintas de audio, ninguno de los fenómenos observados en nuestro estudio fueron claramente anómalos, y mucho menos atribuible a seres desencarnados, por lo tanto no hemos podido replicar la SEP en el sentido fuerte. Los hallazgos fueron publicados en el Journal of Scientific Exploration en 2001, e incluyen una revisión de la literatura disponible hasta el momento. Las grabadoras portátiles digitales son actualmente la tecnología de elección de los investigadores de EP. Dado que estos dispositivos son muy sensibles a señales de contaminación de radiofrecuencia, RF, los entusiastas de EP a veces tratan de grabar EP en habitaciones sin contaminación de RF y sonido. Sin embargo, con el fin de grabar EP tiene que haber ruido en el circuito de audio del dispositivo que se utiliza para producir la SIP. Por esta razón, aquellos que tratan de grabar EP suelen utilizar dos grabadoras que tienen diferentes circuitos en su calidad de audio y se basan en el ruido escuchado del instrumento de menor calidad para generar EPs. Algunos entusiastas describen que la escucha y reconocimiento de palabras en las EP es una habilidad que se entrena como si se tratara de aprender una nueva lengua. Los escépticos dicen que los casos reclamados son todo engaños, en general por malas interpretaciones de fenómenos naturales. Los EP y la técnica IC son raramente investigados dentro de la comunidad científica y sus ideas son ridiculizadas por los científicos en general. En 1997, Baruch Simmons, del Departamento de Psicología de la Universidad de Western Ontario, realizó una serie de experimentos utilizando los métodos del investigador Konstantin Raudive y del investigador Enid Mark Mackey como guía. Una radio estaba sintonizada en una frecuencia vacía, y más de 81 sesiones con un total de 60 horas y 11 minutos de grabaciones se recogieron. Durante las grabaciones, en silencio, trató de hacer contacto verbal con las posibles entidades productoras de la SIP. Baruch declaró que consiguió grabar varias incursiones que sonaban como voces, pero que eran escasas, demasiado al azar y abiertas a la interpretación, como para representar datos viables. Concluyó: si bien hemos conseguido replicar el fenómeno de la SEP en cintas de audio, ninguno de los fenómenos observados en nuestro estudio fueron claramente anómalos, y mucho menos atribuible a seres desencarnados, por lo tanto no hemos podido replicar la SEP en el sentido fuerte. Los hallazgos fueron publicados en el Journal of Scientific Exploration en 2001, e incluyen una revisión de la literatura disponible hasta el momento. Las grabadoras portátiles digitales son actualmente la tecnología de elección de los investigadores de EP. Dado que estos dispositivos son muy sensibles a señales de contaminación de radiofrecuencia, RF, los entusiastas de EP a veces tratan de grabar EP en habitaciones sin contaminación de RF y sonido. Sin embargo, con el fin de grabar EP tiene que haber ruido en el circuito de audio del dispositivo que se utiliza para producir la SIP. Por esta razón, aquellos que tratan de grabar EP suelen utilizar dos grabadoras que tienen diferentes circuitos en su calidad de audio y se basan en el ruido escuchado del instrumento de menor calidad para generar EPs.
Algunos entusiastas describen que la escucha y reconocimiento de palabras en las TED es una habilidad que se entrena como si se tratara de aprender una nueva lengua. Los escépticos dicen que los casos reclamados son todo engaños, en general por malas interpretaciones de fenómenos naturales. Los EP y la técnica IC son raramente investigados dentro de la comunidad científica y sus ideas son ridiculizadas por los científicos en general. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro video. No olviden suscribirse y comentar. Tu vida es un arte.